Bienvenidos a la quinta clase de liderazgo espiritual por la Universidad Camino. Y el día de hoy el tema es el éxito de un liderazgo saludable en un contexto multicultural. Así que podemos darnos cuenta de la importancia del liderazgo de Nehemías en un contexto donde él no conocía, donde él había estado cautivo por muchos años y después recibe noticias de su pueblo, de la afrenta que están viviendo, de los muros derribados, de las puertas quemadas, y Dios pone en su corazón el ir a ayudar a un pueblo que había quedado en pobreza extrema, en gran necesidad, y su liderazgo espiritual le deja hacer muchas cosas que Dios respalda. Por eso la primera pregunta que surge, ¿cuál sería el secreto de Nehemías? Y podemos decir de manera contundente que fue no darse por vencido. ¿Cómo pudo levantar en 52 días unos muros que llevaban 9 décadas derrumbados y descuidados? Pues siguió trabajando hasta terminarlos. Así que Nehemías no solo se enfrentó a una gran oposición contra la reconstrucción de la muralla. Sanballat, Tobías y Gesén utilizaron la división, utilizaron el desaliento, la discordia en su intento de detener el proyecto. Cuando aquello que no funcionó, cuando se dieron cuenta que sus intenciones perversas no les funcionaron, pues utilizaron otras como la burla o la intimidación. Lo único que quedaba por hacer era poner las puertas, ya les faltaba poco. El muro estaba casi terminado y los enemigos de Nehemías se estaban desesperando. Así que estas tres gentes, Sanballat, Tobías y Gesén, el árabe, y el resto de nuestros enemigos, dice el libro, se enteraron de que ya había sido reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en el sitio. Entonces, ellos, dice que se pusieron de acuerdo con Nehemías y dijeron, tenemos que reunirnos contigo en alguna poblaciones del valle de Ono. En realidad, esas no eran sus intenciones. Lo que planeaban era hacerle daño. Así que envió Nehemías algunos mensajeros y les dijo, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra no sería construida totalmente, o sea, sería interrumpida. Por eso la pregunta es, ¿cuántas veces me enviaron este mensaje y otros tantos? Y respondí lo mismo. Nehemías, siendo un gran líder, tenía bien claro lo que tenía que hacer. No se dio por vencido. Ese es un lema de un líder espiritual. No darse por vencido nunca. Venga lo que venga y pase lo que pase. Y sus enemigos se quedaron eh, eh, con unas cuantas cartas por jugar, pero Nehemías estaba listo para hacerles frente. Y creo que hay algunas cosas que debemos aprender de esto. Tienes que seguir trabajando a pesar de las distracciones. Estas gentes querían desviar a Nehemías. Le sugirieron que celebrara una conferencia de paz. ¿Qué tiene eso de malo? Dijeron, vamos a reunirnos para discutir la forma de entendernos todos. Pero Nehemías estaba bien enfocado. Dijo, no puedo distraerme. Estoy en este proyecto que Dios me puso en mi corazón. Así que no dejó Nehemías interrumpir lo que Dios había puesto. El tiempo de discusiones ya había pasado. Ahora era tiempo de trabajar.
¿Has conocido alguna vez a alguien que quiere hablar más que trabajar? ¿Gente que te da conversación para que dejes de trabajar? Muchos proyectos no se han terminado porque han sido asignados personas a un comité, a un grupo y puros planes, pero no pasa nada. La burocracia amarra el progreso. Evítala en cuanto te sea posible. Más aún, aquellos engañadores estaban amenazando la vida de Nehemías. Todos sus años como copero del rey le hicieron discernir que se trataba de un intento de asesinarlo. Sabía que si iba a reunirse con ellos, lo podrían secuestrar. Vio las malas intenciones que se escondían detrás de su petición. Nehemías sabía que una interrupción atrasaría el proyecto. ¿Por qué habría de detenerme para bajar hasta donde están ustedes para que la obra que aún no está terminada llegue a su fin? Sabía que en realidad lo que querían era detener la reconstrucción de los muros. Descubrió su engaño. Lo principal es mantener como principal lo que es importante y lo que Dios ha dicho. Un líder tiene que tener discernimiento espiritual. Así que Nehemías terminó en un tiempo récord porque no permitió que nada lo distrajera. Mantuvo los ojos fijos en la meta. De hecho, cuatro veces trataron de detener o retrasar su labor. Cada una de aquellas veces Nehemías dijo no. Por eso es importante que el líder esté bien enfocado, que el líder tenga sabiduría, que el líder tenga discernimiento. Y un principio que sacamos aquí como latinos es que debe haber consistencia, debe haber perseverancia. Muchas veces los latinos no terminan sus proyectos porque no perseveran, porque no continúan. Lo que empiezas, debes terminarlo. Los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón, los debes empezar y los debes terminar. Así que Nehemías siguió trabajando a pesar de las distracciones. La quinta vez, Sanballat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a la letra decía: corre el rumor entre la gente y Gisén lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser un rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo llegue a oídos del rey. Yo envié a decirles: nada de lo que dices es cierto. Todo esto es un invento. En realidad lo que pretendían era asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Fíjense los planes malvados y hasta dónde el ser humano es capaz de, por envidia, por celos, por discordia, tratar de detener la obra del Señor. Trataron de calumniar a Nehemías, de desacreditarlo. Todo lo que pasa es que tú quieres levantar un imperio, lo acusaron. Nosotros sabemos lo que estás haciendo. Desafiaron su motivación y lo acusaron de rebelarse contra el mismísimo rey. Entonces, cuando le enviaron la carta, no la sellaron con toda la intención para que cualquiera la pudiera leer. Querían que se hiciera pública, como las cartas al editor. La finalidad era agitar rumores y sospechas contra Nehemías. Si tienes grandes metas,
te van a criticar. Tal vez incluso te denigren personas que están celosas por lo que estás haciendo y lo que estás trabajando a favor del reino de Dios. Los fracasados odian el éxito. Jesús fue un hombre que falsamente fue acusado de muchas cosas. ¿Y Jesús cómo le respondió a los que lo calumniaron? ¿Cómo nos pide Jesús que reaccionemos ante las calumnias? Esto es lo que nos dice Mateo 5, 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Sabías que cada vez que calumnian a alguien, esas personas están haciendo algo y ese algo es la obra del diablo? La palabra Satanás significa calumniador. Eso es su labor. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los santos. Nehemías comprendió lo que ellos traían entre manos. O sea, no fue ingenuo. A pesar de que Dios había puesto en su corazón una meta, una visión, Nehemías estaba bien claro. Y él lo discierne y dice, en verdad que ellos pretendían asustarnos, pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. ¿Alguna vez has tenido que suspender el trabajo que están haciendo para defenderte? Porque alguien te ha criticado. Nehemías dijo, no voy a caer en esa trampa, no voy a comenzar a responder los rumores ni las insinuaciones, no voy a dejar que me hagan desalentar y echar todo a perder. Enfrentarse a las acusaciones falsas es una de las cosas más difíciles que tiene que hacer un líder. Es muy desalentador. Lo que uno quiere a veces es renunciar, pero Nehemías no estuvo dispuesto a hacer eso. Negó sus acusaciones y oró para pedir fortaleza. Comprendía la motivación de ellos, pero no cedió. Cuando te critiquen o te acusen falsamente, recuerda, Nehemías, nunca te des por vencido. Lo que hizo Nehemías fue orar y ahora el Señor fortaleció sus manos. O sea, que sigue trabajando a pesar de las distracciones. Cuando alguien acuse a los hijos de Dios con falsedades, nuestras emociones sufren. Ya el general MacArthur o Winston Churchill habían dicho, no responderemos a las críticas, no responderemos a la difamación, no responderemos a las acusaciones. Si lo hiciéramos, todo nuestro tiempo estaría dedicado solo a combatir ataques. Ser líder significa darnos cuenta de que habrá personas y cosas que tratarán de apartar nuestros ojos de la meta. Es posible que digan algo que te hiera o te difame. Cuando eso suceda, tendrás que decir, o te pasas todo el tiempo luchando contra las críticas o sigues trabajando en el muro, como dijo Nehemías. Yo voy a seguir trabajando en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso después de 52 días, el muro estaba acabado. No cedió ante las distracciones ni la difamación. Sabía lo que tenía en su mente y su enemigo iba a seguir atacando, pero no estuvo dispuesto a ceder. Por eso, sigue trabajando a pesar de la difamación. No importa lo que esté pasando, no importa lo que te digan, tú sigue trabajando. Dice la palabra del Señor, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente les insulte
y les levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa. Y Nehemías llega a la conclusión, lo que pretenden realmente es asustarnos, piensan desanimarnos, pero para que no terminemos la obra. Por eso sigue trabajando a pesar del peligro. Dice la palabra en el libro de Nehemías. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Sigue trabajando a pesar del peligro. Dice Nehemías que fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehetibel, que se había encerrado en la casa, y me dijo, reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Pero Nehemías respondió, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que el profeta había sido ayudado por Sanballat y Tobías, porque lo habían sobornado. En efecto, le habían pagado para intimidarme y hacerme pecar siguiendo su consejo. De este modo podrían hablar mal de mí y desprestigiarme. Y miren la oración de Nehemías. Dios mío, recuerda las intrigas de Sanballat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Ahora, aquellos empecinados enemigos están tratando de asustar a Nehemías. Quieren que crea que su vida está en peligro. Compran al sacerdote, que era amigo de Nehemías, y hacen que vaya a decirle a Nehemías que existe un complot para asesinarlo. Que de la única manera que estaría seguro, le dijo a Nehemías, su falso amigo, sería que corriera a esconderse al lugar santísimo del templo. El temor de Dios habría impedido que los asesinos entraran ahí. Y Nehemías respondió, no, los hombres como yo no corren, no se esconden en el templo para salvarse. No me esconderé. Estaba decidido a seguir trabajando a pesar del peligro. ¿Qué impidió a Nehemías que no se diera ante aquella amenaza de muerte? En primer lugar, él sabía que si lo hacía, iba a quedar como un cobarde. Los hombres como yo no corren a esconderse, les dijo. Los líderes no salen huyendo. Nehemías sabía que había otras personas observando sus reacciones. En segundo lugar, también, Nehemías era un hombre perspicaz y supo que aquel consejo no venía del Señor. Así que dice en el versículo 12, y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado. Y eso es importante porque un líder tiene que saber primero la palabra del Señor. Segundo, tiene que tener una vida de oración que trae sabiduría, discernimiento para entender lo que es de Dios y lo que no es de Dios ante un mundo lleno de voces con mensajes diferentes. Nuestro criterio de verificación es la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia bajo una buena hermenéutica y una buena exégesis, lo vamos a creer. Pero si no, no lo creemos. Ese es el criterio que usa Nehemías. Entender si es de Dios lo que se está logrando, lo que se está haciendo, los planes. Así que no cedió ante esta tentación y ante este ofrecimiento de su falso amigo sacerdote. Nunca permitas que el miedo te haga quebrantar una de las leyes de Dios.
Eso es precisamente lo que tus enemigos quieren que hagas. Si no te pueden asustar para que renuncies a todo, van a tratar de presionarte para que desobedezcas a Dios y así pierdas tu eficacia. Esos son los últimos intentos desesperados de los enemigos y las mismas cosas que van a suceder en tu vida si te encuentras en alguna posición de liderazgo. Intentarán lo que intentaron los enemigos de Nehemías, pero él se siguió negando a abandonarlo todo. Como consecuencia, la muralla fue reconstruida en 52 días. Algo sencillamente asombroso. Es más, la arqueología ha desenterrado una parte del muro de Nehemías que tiene una de 3 metros de un lado y otros 3,5 de ancho. Imagínate esto, después de miles de años, siguen con nosotros las evidencias de la fidelidad y la perseverancia de Nehemías para que podamos verlas. ¿Qué evidencias vas a dejar tú para que otros las encuentren? ¿Cómo van a saber las generaciones futuras que tú fuiste fiel a Dios? ¿Cómo van a saber las futuras generaciones de hombres y mujeres latinos que tú llegaste como inmigrante de primera generación y que tú fuiste fiel a Dios y que seguiste escribiendo una historia que la puedes contar a tus hijos y a tus hijos de tus hijos y puedes decirle, pues llegamos de otro país, con otro idioma, con otra idiosincrasia, en una cultura que era un mosaico de otras culturas, pero Dios fue fiel. Y también nosotros tomamos la decisión de ser fiel a Dios y seguimos adelante. Todo se edifica o se derrumba con el liderazgo. No hay organización, ministerio, iglesia, familia, escuela o negocio que pueda ir más lejos del punto al que llevó sus líderes. Si todo se levanta o cae con el líder, entonces la forma más rápida que tiene un enemigo de detener todo esfuerzo es neutralizar al líder. La forma más rápida de detener a un movimiento es eliminar a un líder. Jesús dijo, cuando se quita al pastor, se esparcen las ovejas. Eso sigue siendo cierto hoy. Cuando Satanás quiere dejar lesionada una iglesia, ataca a sus líderes y no se detiene en el pastor y el resto del personal, sino que va derecho a perseguir a los líderes. Por eso tienes que saber que necesitas darte cuenta de esta táctica. Hay gente a la que tú no le vas a gustar. No quieren que triunfes, así que te atacarán. Hay quienes harán lo que fuera necesario para hacerte fracasar. La forma en que tú te enfrentes a esos ataques personales determina el líder que eres. Por eso, un líder necesita un propósito impulsor. ¿Qué es un propósito impulsor? Pues un propósito impulsor es una causa, es una visión, es un sueño, es un objetivo, una meta. La sensación de tener un propósito impulsor, que era un gran proyecto, fue la que capacitó a Nehemías para resistirse a las distracciones. Cuando sus enemigos le sugirieron que descansara de su trabajo por un momento, Nehemías era un hombre resuelto. Su capacidad de concentración fue una de las razones principales por las cuales los que estaban edificando los muros lograron lo imposible en solo 52 días. Nehemías conocía la forma de mantener en el periodo principal aquello que era lo más importante. La pregunta que surge entonces, ¿cuál es el propósito impulsor de tu vida? ¿Qué te saca de la cama todos los días? ¿Qué te motiva a vivir el resto de tu vida? Y yo podría decir, ¿cuál es el propósito impulsor? ¿Por qué Dios te trajo aquí?
como hayas llegado, en avión, en camión, en tren, por el desierto, por la selva, por donde hayas ido, Dios te trajo aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el sueño por el cual Dios te trajo? ¿Cuál es tu meta? Yo diría, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te trajo aquí? Así que tienes que hacer una declaración de tu propósito. Cada vida debe tener una. Esa proclamación define el impulso de la vida. En una ocasión hubo alguien que le pidió a Jesús que resumiera la Biblia y esta fue la respuesta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió el Señor. Ese es el primero y el más grande e importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tus prójimos como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y había cientos de leyes. Y Jesús lo resumió en dos. Sus palabras a la iglesia antes de regresar al cielo fueron: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estas dos declaraciones de Jesús, conocidos como la Gran Comisión y el Gran Mandamiento, resumen todo lo que debe hacer la iglesia y nuestra vida. Cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, cuando amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, vamos a ser como los discípulos, a proclamar de hecho y de palabra lo que Jesús nos invitó a hacer. Así que estas cosas os he enseñado, o sea, el discipulado, el acompañamiento, el liderazgo saludable. Estamos realizando los propósitos por los cuales la iglesia existe. El líder necesita por eso una perspectiva clara. Nehemías tenía un discernimiento increíble. Era casi un líder espiritual, radical. Cada vez que detendían una trampa, se daba cuenta. Cada vez que sucedía algo, lo olfateaba. En el versículo 2 del capítulo 6, sus enemigos lo han invitado para que salga a hablar, pero Nehemías tuvo discernimiento y sabía la verdadera intención de esa reunión. Él dijo, están tramando algo para hacerme daño. Era sagaz. La sagacidad y la tenacidad y el discernimiento no es otra cosa más que una vida íntima con Dios, dependiente de Dios. Como líder, necesitas tener una buena percepción. Esto es un llamado también a la sabiduría. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Cuando uno pasa un tiempo en la palabra del Señor, reflexionándola, meditándola, comienza a recibir la mente de Cristo. Así es como nos convertimos en líderes más eficaces, más tenaces. No nos dejamos engañar por cuanta cosa se nos cruza en el camino, porque estamos aprendiendo a pensar como Jesús. El temor nubla nuestra percepción muchas veces. Nehemías dijo, pase lo que pase, yo sigo adelante. Podemos definir el temor como el hecho de que las falsas evidencias nos parecen reales. Creemos que algo nos va a hacer daño, pero no es así. Dios sigue teniendo el control de todo y Él siempre nos va a ayudar. Por eso el líder necesita una vida de oración. Casi podemos calificar a Nehemías como un hombre entregado a la oración. Y también podemos ver a Jesús
como un siervo, como un hombre de oración que se mantenía orando de noche, de día, en la madrugada. En este caso, Nehemías, su primera reacción ante cualquier cosa que se le presentaba era orar. Pasara lo que pasara, eso era lo primero. Oraba al Señor. Así que cuando tú estés pasando por alguna difamación, por alguna calumnia, por una crisis, lo primero que debes hacer es llevar todas esas cosas ante la presencia del Señor. En vez de incomodarte, en vez de hablarlo con otras personas, primero háblalo con Dios. Nehemías tampoco se puso a la defensiva, ni tampoco se vengó de sus enemigos. No, Nehemías se limitó a decir, eso no es cierto, y se puso a orar. En la vida siempre estamos haciendo una cosa o la otra. O bien oramos, o bien nos desalentamos. Cuando estamos bajo presión, oramos y entramos muchas veces en pánico. Necesitamos una vida de oración continua, donde podamos poner todas nuestras cargas y nuestras ansiedades en las manos del Señor y pedir entendimiento, fortaleza, ánimo para entender la obra del enemigo, pero más para entender que Dios nos está invitando a seguir adelante. Por eso necesitamos seguir adelante a pesar de las situaciones adversas. ¿Cuáles serían los secretos de esta lección? Una perspectiva clara. ¿Qué nivel de sensibilidad espiritual tienes? ¿Conoces la palabra de Dios lo suficiente como para poder detectar las trampas del enemigo? ¿Te aferras a las promesas de Dios? ¿Te aferras a los pasajes del Señor? ¿A lo que dice en su bendita palabra? Y esto es importante porque dice el Salmo número 1, que se deleita en su palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres ser un líder de éxito en medio de una cultura latina, en medio de muchas culturas? Bueno, tienes que conocer la palabra del Señor. Segundo, tienes que tener una vida de oración, pero una oración continua. Así que un líder espiritual debe estar en constante oración. Así que oración personal, oración de pareja, con tu esposa o tu esposo, oración con tu familia. Cada día, no descuidar la oración. Y también yo diría tener una perseverancia constante, una perseverancia, una consistencia. La pregunta es hasta qué grado eres consistente en la hora de cumplir la voluntad de Dios. Por supuesto, todos en la vida hemos tomado decisiones, pero que tú digas en medio de las decisiones, voy a seguir a Jesús al 100. O sea, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con todo lo que valgo, con todo. No me voy a quedar con nada, porque la mejor inversión de la vida está en Él. Así que voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de estar bien con Dios. Así que hoy podemos resumir esta parte, que un líder tiene que tener salud emocional, espiritual, mental, en un contexto multicultural, dependiendo totalmente del Señor. Que Dios te bendiga. Amén.